Cambiamos de tema, pero vamos a seguir hablando del olvido. En este caso, de los olvidos seculares que hay en este país, y en concreto del olvido de una población que tiene la desgracia de haber nacido en el lugar equivocado. Estoy hablando de Purús, en la región Ucayali. Estamos con la congresista Verónica Mendoza. ¿Cómo está usted, congresista? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Chema. Gracias a ti más bien por el espacio. ¿Se opone usted a que la gente de Purús tenga una salida con un mínimo de esperanza? No, en absoluto, Chema. Imagínate, imposible. Chema, lo que hemos tratado de hacer, más bien, ha sido, digamos, conocido que se ha hecho un foro público en el Congreso en días pasados sobre el tema de la conectividad en Purús, justamente, tema que se ha abierto gracias justamente al congresista Tubino, que ha planteado un proyecto de ley en torno a este tema. Y lo que hemos nosotros planteado en el Congreso de la República es que se dé voz también a la población indígena de la zona. ¿Y por qué, Chema? Resulta que en la provincia de Purús, que está en el departamento de Ucayali, existe aproximadamente, según el censo del INEI del 2007, 3.500 habitantes. Sí. De esos, 2.700 son población indígena, es decir, aproximadamente el 77%, ¿no? Compuesto por 9 etnias, Kulina, Kashinagua, etcétera. Poblaciones indígenas que tienen una relación muy estrecha con el bosque, con la biodiversidad, que han aprendido a utilizar y a convivir, digamos, armónicamente, y que han planteado que tienen una preocupación por este tema de la posibilidad de que se construya una carretera por los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar. Entonces, lo que hemos querido hacer es, digamos, abrir el panorama para tener una visión completa, porque es deber del Estado, Chema, y del Congreso también, garantizar acceso efectivamente a salud, educación, servicios básicos, lo cual lamentablemente no está garantizado con la conectividad actual. Pero también, Chema, permíteme para terminar, digamos, de pintar la situación más o menos completa, también es deber del Estado peruano garantizar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y digamos, la enorme biodiversidad que hay en esta zona, digamos, cercana a Puerto Esperanza, ¿no? Yo no conozco Purús. ¿Usted conoce Purús? Tampoco, Chema, todavía no. Felizmente vamos a tener la oportunidad de viajar con el congresista Tubino, con congresistas miembros conocer más de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso este martes, así que será un primer acercamiento para poder conocer la realidad directamente. Lo que me pregunto es si es que hay un sector de la población, así sea un solo individuo, el aislamiento es terrible. Ahora, los derechos indígenas son violados completamente, lo cual también es terrible. Me pregunto si no se puede hacer una vía de comunicación sin violar derechos indígenas. Entiendo que sí, Chema, y justamente en eso está el Ejecutivo, ¿no? Se ha constituido una comisión multisectorial encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, integrada por el Ministerio de Transportes, Ambiente, Cultura, que son sectores que han estado en el foro que se realizó la semana pasada, que están tratando de buscar una salida. Entonces, lo que hay por ahora es un puente aéreo insuficiente a todas luces, ¿no? Con vuelos cívicos, algunos subsidiados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero insuficiente. Claro. Además, esto, ¿cuántas veces al mes se producen los vuelos? Entiendo que es 10 veces al mes, con un costo... ¿Cuánto cuesta? De 300 soles nos hablaban, otros, en fin, hay subsidio dependiendo de la, digamos, de la necesidad del vuelo, ¿no? Dándose prioridad a temas de salud y cosas por el estilo. Las personas con las que he conversado sobre ese tema es el párroco y el obispo de Madre de Dios, que tiene esa... Y el cuadro que ellos presentan, lo han dicho aquí, es realmente aterrador. Yo no quisiera verme en el pellejo de un poblador de Purús que tenga una pequeña enfermedad, porque probablemente me voy a morir, o porque no va a llegar el avión, o porque no lo voy a poder pagar, etc. Ese es un tema, digamos, básico, cuando estamos todos los días hablando de inclusión, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo, Chema. Por eso es que hay que buscarle una salida real a este tema de la conectividad, ¿no? Entiendo que los estudios técnicos, porque eso no lo puedo decidir yo, los estudios técnicos señalan que lamentablemente el tema de la carretera es muy complejo y atentaría gravemente contra derechos de pueblos indígenas y contra la biodiversidad de la zona, porque hablamos de una área natural protegida, el Parque Nacional Alto Purús, hablamos de reservas comunales y reservas territoriales. Y lo que hay que precisar, Chema, es que además de pueblos indígenas, hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que
tú has hablado de desconocimiento, de exclusión, que justamente el Estado desconoce completamente, pero que tiene, o sea, ¿cómo decirlo? Que tiene que garantizar sus derechos también. Seguro. Y hay que tener mucho cuidado porque, digamos, el contacto con estas poblaciones puede ser, digamos, puede atentar gravemente contra su integridad física y su propia vida. Me pregunto lo siguiente, ¿tenemos una carretera marginal en este país de la selva? Ahora, Chema, sobre la carretera. Sí. La carretera marginal es enorme. ¿Cuántos derechos indígenas se ha vulnerado ahí? Todo lo que es la conquista, entre comillas, de la Amazonía, ¿cuántos derechos indígenas hemos vulnerado? ¿Usted sabe que hay una carretera transoceánica? Por supuesto, que pasa por el Cusco también, mi región. Exactamente. Entonces, la pregunta es, los defensores de los derechos indígenas de Lima, no lo digo por usted, y lo digo sin ironía, ¿dónde han estado todo este tiempo? Justamente, Chema, estamos en nuevos tiempos. No han levantado un dedo por estas carreteras enormes, tremendas. Claro que sí, han habido realmente, ha habido preocupación de diversos sectores sí, pero por la propia interoceánica también. Las carreteras. Justamente, Chema, estamos en tiempos nuevos. Ha habido tiempos en los que, digamos, el Estado ha hecho realmente, digamos, se ha puesto la venda frente a los pueblos indígenas, no ha querido respetar sus derechos, no ha querido escuchar su voz, y eso es lo que hemos querido hacer con este foro en el que se quiso dar justamente la voz a ese sector que, aunque en este caso es mayoritario, no es escuchado. Discúlpeme, en el foro, ¿qué indígenas han estado representados? Han estado representantes de FECONAPU, que es la federación local, ¿no? Y también representantes de ORAO, la Federación Indígena de Ucayali, y FENAMAD, la Federación de Madre de Dios, que han mostrado su preocupación sobre este proyecto. Ahora, Chema, lo que hay que decir, ellos no se oponen a que se mejore la conectividad en absoluto, ¿no? Claro que no. No, nadie. Y yo creo que justamente el hecho de haber planteado el tema nos permite, en la complejidad de este caso, plantearle un reto al Estado de poder garantizar, por un lado, derecho al acceso a servicios básicos, salud, educación, que no necesariamente, Chema, te los garantiza una carretera. Y te lo digo porque... Pero la carretera no garantiza, pero tampoco el puente aéreo garantiza nada, perdóneme. No, es insuficiente. Entonces hay que buscar mecanismos para fortalecer este puente aéreo. No le digo nada porque usted va a ir... asegurar que haya acceso Usted va a ir el real. martes allá. ¿Cómo va a ser esta visita, por favor? En este caso ha sido por gestión del congresista Tubino, representante de Ucayali, a través de un servicio de la Fuerza Aérea, ¿no? Que ocasionalmente iba a hacer un traslado a la zona, y vamos a aprovechar ese vuelo para ir en este caso. ¿Cómo va a ser el viaje? ¿Con qué gente van a hablar, etcétera? Se prevé pues una audiencia pública, lo más abierta posible, con autoridades locales, con representantes de las organizaciones indígenas y con la gente de Puerto Esperanza. Entonces, de lo que se trata es de escuchar a todas las partes, Chema, y ver mecanismos para asegurar que se respeten los derechos, los intereses y las visiones de desarrollo de todas las partes. En ese trabajo estamos desde el Congreso y el Ejecutivo a través de distintos sectores: Ambiente, Ministerio de Transporte, Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultura, etcétera. Son bastantes entidades, ¿no? Bastantes entidades que están preocupadas en el tema. Me pregunto si se puede tomar decisiones adecuadas con tantas organizaciones. Entiendo que se ha avanzado, se presentó un plan de acción que, según manifiestan las poblaciones indígenas, se ha ido implementando, pero de manera insuficiente, como siempre, demasiado lentamente, pero que ha empezado a dar sus frutos, ¿no? Se incrementó el número de vuelos, se implementaron programas para fortalecer, digamos, las capacidades de los pueblos indígenas para permitirles desarrollar artesanía, una serie de cosas. ¿Se podría hacer un referéndum? Antes del referéndum yo creo que se puede llegar a consensos incorporando los criterios técnicos que dará el Ejecutivo, incorporando a la población. Si se hiciera una votación, ¿qué cree que podría ocurrir? No lo sé, Chema. Yo te comento, nosotros han venido hasta el despacho, por ser yo miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología, los representantes de las poblaciones indígenas que están en la zona, que, como te decía al inicio, representan el 77% de la población. Entonces es un sector importante que hay que escuchar. Ellos ganarían el referéndum. Si son el 77%, digo, vaya. Bueno, habría que saber qué se les preguntaría en este referéndum. ¿Quiere usted conectividad? Por supuesto que quieren. La Habana, por supuesto que quieren. ¿Cómo la quieren? Bueno, eso tendrá que verse con distintos criterios, ¿no? Técnicos, ambientales. La segunda pregunta es cómo la quieren. No es muy difícil conocer la voluntad popular. O sea, lo que me refiero, respeto a todas las organizaciones, pero también hay que reconocer que hay organizaciones que tienen vida propia, ajena a la población.
Y uno de los problemas del Perú es ese, que a la población no se le consulta a los dirigentes. No sé si usted tiene esa experiencia. Ocurre, por supuesto que sí, claro. Yo soy justamente una de las personas que creen en la democracia participativa, ¿no? Claro. Cuanto mayor participación de la gente, mejor. Yo no sé, Y se me eso es ocurre que lo se que podría creo hacer que- un referéndum. Chema, precisamente en este caso tendría que aplicarse la ley. ¿Cuál es la ley? La ley de consulta previa que aprobó el Exactamente. Congreso por unanimidad el año Exactamente. pasado, y en este caso cómo se afectaría a territorios indígenas. Obviamente tenía que pasarse por un proceso de consulta previa, pero que, Chema, no pasa solamente por decirle a la gente, ¿quieres carretera, sí o no? Ya. Esa no es la pregunta, no es la manera de encarar el problema, ¿no? Es todo un proceso de diálogo que recoja las preocupaciones, las inquietudes, los problemas, las esperanzas, las expectativas de la gente, de la población indígena, como de la población que está asentada en Puerto Esperanza, ¿no? Implementar un proceso de diálogo con los distintos sectores del Ejecutivo que tendrán que dar el criterio técnico desde un punto de vista del transporte, del medio ambiente, de la Suena cultura, muy razonable. para buscar un consenso. Suena muy razonable, pero me temo que esto puede demorar años. Bueno, Chema, Y que durante estos años la población va a disminuir, va a aumentar la mortalidad infantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le digo yo a un tipo que no se puede pagar un pasaje en avión? Y que su mujer se va a morir porque va a tener que parir, con perdón de la expresión, en un lugar inadecuado. Que estamos haciendo una consulta previa, que vamos a consultar a todos los sectores. Chema, Demora, pero, ¿no? Como te Demora decía, un poco, ¿no? eso de alguna manera ya se ha avanzado, y por eso que existe este plan de acción Ya. multisectorial encabezado por Relaciones Exteriores, que, como bien lo han dicho quienes han venido al foro, es insuficiente, ¿no? Pero creo que hay Claro. conciencia también desde el Ejecutivo que esto es así, y hay una voluntad de fortalecer el puente aéreo por el momento y explorar, ¿por qué no?, otras alternativas. Pero de lo que se trata, Chema, simplemente es escuchar a todos los sectores Muy y bien. pensar en el desarrollo a largo plazo, no solamente en propuestas efectistas, inmediatistas, sino también en las generaciones futuras. Y una última cosa, Chema, permíteme, también no es poca cosa el criterio ambiental, porque se habla de que el trazo eventual de la carretera cortaría el curso de 103 nacientes de ríos, que van una parte al Perú y una parte a Brasil. ¿Te imaginas lo complejo que es el tema? Entonces hay que tomar todos estos Muy bien. criterios en cuenta. Después de su viaje, vamos a conversar. Por favor, Chema, A ver volveremos. cómo le va el martes ahí. Gracias por venir, Gracias, congresista, Chema. muy amable.